brillar, y después de allí, que también le llaman conducto galactóforo en algunos autores, también como que el conducto galactóforo es el de la salida y el que está después del seno galactóforo, y después se ramifica en tubos muy finitos. Esos tubos, así bien delgaditos, que se ramifican, esos conformarían toda esa estructura, el conducto excretor, el seno, el conducto galactóforo y todas las ramitas en reposo o con esta estructura sería un lóbulo. Entonces hay tantos lóbulos como conductos excretores finales. Esas ramitas son las que estamos viendo aquí, las más finititas, la parte tubular de la unidad estructural y funcional, que es la glándula túbulo-alveolar compuesta. Entonces, estos serían los tubitos. Este tejido que está entre medio de los tubitos sería tejido conectivo laxo, y conformando estos lobulillos. Estos tubitos, esta parte tubular, luego, cuando la mamá está embarazada, se forman los alvéolos, que serían como unas bolsitas, que serían nuestras uvas, pero vacías. Y durante la lactancia, esas uvas o esas bolsitas que serían los alvéolos se llenan de secreción láctea. Entonces, ahora esta glándula mamaria es en reposo porque no tenemos todo desarrollado la parte alveolar, o sea, las uvas, y tenemos mucho tejido conectivo, que este tejido conectivo se va a ir eliminando enzimáticamente por enzimas que se degrada debido a enzimas que secretan las mismas células que están dentro de este tejido conectivo laxo, y también lo que va a ir degradándose durante el embarazo y la lactancia es el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque que está aquí, este clarito que vemos acá. ¿Por qué? Porque también se va degradando enzimáticamente por enzimas de las células que están aquí en el tejido conectivo laxo, y eso se produce porque el espacio tiene que estar ocupado por los alvéolos. Entonces, durante el embarazo, esta glándula estos lobulillos se van a agrandar muchísimo, se van a desarrollar y vamos a ver los alvéolos vacíos, porque todavía no tiene secreción láctea. Y bueno, y eso va a ser la diferencia con respecto a una glándula mamaria en reposo como la vemos aquí. Espero que se haya entendido. Bueno, este preparado, ¿de qué sería? Fácil. Riñón, muy bien. Este riñón con hematoxilina y eosina. ¿Y cuáles son las estructuras que nos dan la pauta de que este preparado es de riñón? Porque primero vemos bueno, no tenemos una forma menor aumento, pero a este aumento no tenemos a 10 por, pero a 40 por vemos esta estructura, que sería nuestro glomérulo o nuestro corpo. En realidad, este es el glomérulo, y todo el resto, este glomérulo está rodeado de la cápsula de Bowman, que está conformada por dos capas. Una capa externa, que es esta que estoy señalando con el mouse, que es un epitelio plano simple, y una capa interna o capa, la de afuera se denomina capa parietal, de este epitelio plano simple, un espacio que es el espacio de Bowman, y otra zona epitelial que está abrazando a los capilares, a este glomérulo, a este ovillo de capilares, que es la capa visceral, conformada por células que se denominan podocitos, que tienen prolongaciones denominadas pedicelos. Toda la estructura esta se denomina corpúsculo de Malpighi. Y el resto que rodea este corpúsculo de Malpighi son túbulos
Todos estos túbulos tienen un epitelio, la mayoría cúbico simple. Algunos túbulos, como esto que estoy enseñando con el mouse, bien acidófilos, son los túbulos proximales. ¿Por qué? Porque las células son aparte de cúbicas, son bien acidófilas, es decir, se tiñen con eosina, tienen la luz muy cerrada, como vemos, y esta luz festoneada y cerrada se debe a la alta proporción de microvellosidades que tienen estas células, que forman lo que se denomina ribete en cepillo, para aumentar la superficie de absorción. Aquí en estos túbulos se absorbe el 80% del agua que pasó por aquí al espacio de Bowman, que es el primer lugar donde llega el ultrafiltrado o el filtrado, porque aquí en este ovillo se produce el filtrado, el primer filtrado, que es la pregunta que se le va a hacer. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta estructura? ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la función? ¿Qué pasa al espacio de Bowman? Bueno, el primer filtrado ¿qué tiene ese primer filtrado? Y si la estructura es normal de este corpúsculo, la ranura de filtración que está conformada, que esa es otra pregunta, ¿cómo está conformada la ranura de filtración aquí, en este glomérulo? Y va a estar conformada por el endotelio del capilar, que es un capilar de qué tipo? Fenestrado, porque tiene el endotelio separado por, las células endoteliales están separadas entre sí, pero la membrana basal es continua y está unida esa membrana basal a la membrana basal de los podocitos. Y luego tenemos los pedicelos, los pedicelos de los podocitos. Todo eso, el endotelio del capilar, la membrana basal del capilar, la membrana basal de los podocitos y los pedicelos, todo eso van a formar la ranura de filtración. ¿Y qué va a permitir pasar por esa ranura? Se va a pasar a este espacio, va a pasar el 80% del agua, van a pasar electrolitos, va a pasar moléculas pequeñas de glucosa, pueden pasar aminoácidos, pasa urea, pasa ácido úrico, pero lo que no puede pasar son grandes proteínas, ni gran proporción de glucosa. Si esto sucediese o sucediera, que pasa a altas proporciones de proteínas o altas proporciones de glucosa, hay una patología que puede ser alguna glomerulonefritis, donde la membrana basal está degradada o está fibrosada, o hay alguna enfermedad autoinmune, o patologías como diabetes, o bueno, distintas nefropatías que hacen, que no permiten el buen funcionamiento y pasan proteínas que no deberían pasar. ¿Como cuáles? Como las proteínas de la población, como proteínas del plasma, que también son parte de la proteína de coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina, también albúmina. Esas grandes proteínas no deberían pasar a ese espacio. Luego, en estos túbulos proximales, ¿cuál es la importancia de estos túbulos? ¿Por qué tienen el ribete en cepillo? Porque allí se absorbe el 80% de ese agua que pasó al espacio Bowman. Ahí también se absorben contragradiente los minerales, por ejemplo, que pasaron, el cloro, el sodio, se pasan generalmente contragradiente, por eso tienen alta proporción de mitocondrias, por eso son acidófilos.
Y también ahí se absorbe los aminoácidos que pueden haber pasado y las moléculas de glucosa que pueden haber pasado. Se absorben aquí en el túbulo proximal. Otros túbulos que se ven aquí son los túbulos distales, que son estos que estoy marcando con el mouse. Estos los tienen que saber señalar. O sea, lo primero que va a hacer el docente va a ser, bueno, ¿por qué este preparado es de riñón? ¿Qué importancia tiene esta estructura? ¿Cómo está conformada histológicamente y cuál es la función? Lo mismo la parte de los túbulos, cómo es la estructura y cuál es la función, cuál es la importancia de la función. Los túbulos distales, ¿por qué los podemos reconocer? ¿Cuál es la estructura? Tiene un epitelio cúbico bajo, no tiene acidofilia, digamos, tienen características tintoriales más basófilos que los túbulos proximales. Y bueno, esta parte más bien, aquí se sigue absorbiendo en los distales agua y electrolitos, y los túbulos distales tiene receptores para las hormonas como la aldosterona, donde se termina de absorber el cloro y el sodio, perdón, y cloro, y eso atrae, por último, atrae también agua hacia al intersticio y hacia la vasculatura. Y eso es y esta zona donde están los glomérulos correspondería a la corteza del glomérulo, del riñón. En cambio, ¿dónde tenemos toda esta estructura? En cambio, si nos vamos a la médula del riñón, vamos a observar toda zona tubular, no vamos a encontrar estos corpúsculos de Malpighi. Vamos a ver acá como en la imagen que vemos acá en este ángulo izquierdo, abajo del 40 por, donde acá se puede observar. ¿Qué podemos ver? Aquí túbulos proximales, perdón, túbulos colectores grandes, como acá, estos que se ven que tienen un epitelio cúbico grande, una luz significativamente más grande que el resto de los túbulos que vimos en la corteza, que si bien estos túbulos, los túbulos colectores, que no forman parte de la nefrona, también los encontramos en la corteza, son más difíciles de observar que en la médula. ¿Por qué son más difíciles de observar en la corteza y más fáciles de observar en la médula? Porque en la médula renal van adquiriendo mayor calibre, las células van siendo cada vez más grandes y esos túbulos colectores se van uniendo hasta formar los túbulos de Bellini, hasta unirse y llegar al área cribosa de estas pirámides renales. O sea, en las pirámides renales, que es el vértice de estos lobulillos y de las pirámides que tenemos conformados histológicamente el riñón, hay en ese ángulo del extremo de ese triángulo invertido que corresponde a la médula renal, vamos a tener nada más que túbulos colectores. O sea que esta parte estaríamos en la médula, pero no en el área cribosa. Pero sí podemos observar bastantes túbulos colectores, por ejemplo, este y este. ¿Y por qué se pueden observar? ¿Por qué los distinguimos? Porque tienen un epitelio cúbico con células muy grandes, células claras, que se ven acá, ojo, no de claras, sino claras, muy claritas, ven el citoplasma, eso es bien claro. Otras células, digamos que no son más claras, pero que forman parte de ese epitelio. Y también, bueno, tenemos las asas finas de Henle, como esta, donde tiene un epitelio casi cúbico muy bajo, casi plano, y las asas gruesas de Henle, que son estas, que también tienen un epitelio cúbico que
que están, digamos, son muy diferenciadas de las tasas finales generales como la que estamos viendo acá al lado. Bueno, y después se le puede preguntar, bueno, las características de, por ejemplo, aquí del aparato yuxtaglomerular, cómo está conformado. ¿Usted observa alguna estructura que pertenezca al aparato yuxtaglomerular? El aparato yuxtaglomerular está conformado por las células mesangiales, las puedo observar acá, o sea, no las puedo, digamos, marcar, porque tendríamos que usar algún marcador molecular, algún anticuerpo, pero sí tenemos que saber que están formando parte del glomérulo o fuera del glomérulo. Por eso son mesangiales intraglomerulares o extraglomerulares cuando están más cerca acá de la entrada de la arteriola aferente o la salida de la arteriola eferente. Ahí podemos tener células mesangiales. No las podemos distinguir, pero tenemos que saber que están. También forman parte del aparato yuxtaglomerular la mácula densa, que acá sí la vemos, sería parte del túbulo distal que se aproxima a este polo vascular y las células se organizan como una empalizada, una al lado de la otra. En esta parte de la foto, en la parte superior izquierda, también vemos la mácula densa, que sería esta zona del túbulo distal que se arrima al polo vascular y se organiza, digamos, con los núcleos. Las células se organizan, se pegan bien una al lado de la otra, como se ven acá, y esos núcleos conforman lo que se denomina mácula densa. ¿Cuál es la importancia de la mácula densa? Que registra los cambios de, digamos, de agua dentro de los túbulos y los cambios de minerales como cloro y sodio de las sales que tiene también el plasma. Y esos cambios son informados, digamos, a la zona donde están las células yuxtaglomerulares, que acá no la vemos. Las zonas de las células yuxtaglomerulares no se ven, pero forman parte del aparato yuxtaglomerular y son las células mioepiteliales diferenciadas de la arteriola aferente, que se diferenciaron en células yuxtaglomerulares. ¿Y cuál es la importancia de esa célula? Porque secretan renina. Esa renina, que es una hormona que libera este tejido, se libera cuando hay poca, digamos, cuando la tensión arterial es baja, y es debido a que hay poca volemia en los túbulos. Por consiguiente, se liberan renina, y la renina va a activar la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, luego en angiotensina 2. Eso sucede en las células endoteliales del pulmón, y finalmente eso va a impactar la angiotensina 2 en la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, liberando esta hormona para aumentar la tensión, la presión arterial y la absorción digamos, de agua por el endotelio, ¿sí? O sea, de los túbulos hacia el endotelio. Eso va a producir el aumento de la tensión arterial. Todos los sistemas, recuerden que la mayoría aumenta la tensión arterial. En cambio, el único sistema que disminuye la tensión arterial lo vimos cuando vimos el sistema cardíaco o corazón, que lo hace el péptido natriurético atrial. El resto aumenta. Ese es el único que baja la presión arterial. Todo el resto aumenta la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Absorbiendo agua
hacia los vasos sanguíneos que están alrededor de los túbulos. Es la forma de que aumente la tensión superficial. Primero se absorben cloro, sodio y cloro, y luego eso atrae agua. Esa absorción produce el aumento de la tensión arterial. Y esto se produce cuando se censa la cantidad de cloro, sodio y agua en los túbulos por la mácula densa y se desencadena. Entonces, si hay baja presión, se desencadena toda, o baja tensión, o baja cantidad de esos minerales y agua, se produce la liberación de renina y todo lo que recién estuvimos hablando de este sistema. O sea que si les toca este preparado de riñón, tienen que saber no solo la estructura, sino también, por supuesto, cómo cada estructura se correlaciona con la función. Y, por otro lado, por supuesto, y me olvidé decirles de lo de la glándula mamaria, también aquí va a ir acompañado en este preparado de cuál es el origen embriológico de la glándula mamaria. La glándula mamaria deriva del ectodermo, es una glándula sudorípara modificada que, este ectodermo se va invaginando y se va hasta, digamos, hacia el tejido, hacia el mesodermo, y va formando estas glándulas en forma de túbulos alveolares compuestas. El riñón, en cambio, ¿de dónde deriva? Bueno, los riñones, recuerden, derivan del mesodermo intermedio. En este mesodermo intermedio se forman los primeros esbozos, que son unos sáculos o vesículas que se unen todos a un conducto a nivel primero de todo el mesodermo intermedio, primero a nivel cervical, que se denomina la etapa, tiene 3 etapas, la formación riñón: pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros es estos esbozos que se forman de una vesícula, lo vamos a repasar luego con las imágenes, pero tienen que saberlo, las 3 etapas, que la vamos a ver próximamente, apenas termine esta parte, espero tener tiempo, de histología. Pero bueno, tienen que saber de dónde viene, cómo se forma el riñón definitivo. Este preparado, ¿de qué sería? A ver, están todos mezclados, no está en orden, así que como si fuera un parcial. ¿Quién me dice de qué es este preparado? Vesícula biliar. Vesícula seminal, no biliar. ¿Por qué vesícula biliar? Vesícula seminal y no biliar. Porque sí, son parecidas, pero no iguales. ¿Cuál es la diferencia entre vesícula seminal y vesícula biliar? Una. La vesícula seminal, van a ver, primero que tiene estas estructuras, digamos, muy delgadas, que son, digamos, digitaciones o imaginaciones de la mucosa, que también la tiene, pero, digamos, tiene algo de esas prolongaciones la vesícula biliar, pero en realidad la vesícula biliar lo que tiene son senos, o sea, son no evaginaciones, sino invaginaciones, es al revés. Esas invaginaciones de la vesícula biliar, ¿sí?, que se llaman seno de Rokitansky-Aschoff, la vamos a ver después. La diferencia es que acá tiene estas como prolongaciones, evaginaciones delgadas de la mucosa, muy delgadas, y después la secreción, que es de la vesícula seminal, es mucho más densa. ¿Ven? Estas estructuras que se ven teñidas
acidófilas no va a haber en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar lo que hace es concentrar y absorber la bilis. Aquí lo que vemos es la secreción de la vesícula seminal, estas estructuras bien acidófilas. Estas estructuras, estas prolongaciones bien delgadas, muy finitas, muy angostitas de la mucosa, con un epitelio que es un epitelio pseudo estratificado. En cambio, la vesícula biliar tiene un epitelio cilíndrico simple. Acá es pseudo estratificado. Yo sé que no se ve muy bien, pero es pseudo estratificado. Sí, no tiene aquí tampoco muscular de la mucosa, tiene, digamos, una lámina propia, es decir, tiene el epitelio pseudo estratificado, la vesícula seminal. Prolongaciones, que no tienen un nombre, son digitaciones y prolongaciones, como si fueran vellosidades, digamos, muy delgadas de la mucosa, y tiene, bueno, una lámina propia muy delgada y una muscular muy desarrollada, esta que se ve aquí. Y después una adventicia. Esta, si bien es similar a la vesícula biliar, esta vesícula seminal, bueno, tiene esas estructuras y ese tipo de epitelio que es distinto de la vesícula biliar. Amén de lo que es las prolongaciones estas que se ven muy, digamos, delgadas y abundantes, distinto a las, digamos, estructuras, a las invaginaciones o senos que tiene la vesícula biliar. Aquí también tenemos que, digamos, explicar cuál es la función de la vesícula seminal. La vesícula seminal, recuerden que secreta pigmento, un pigmento, primero secreta fructosa, que es muy importante para digamos, un nutriente importante para que se conserven los espermatozoides. Además secretan prostaglandinas y eicosanoides para contraer el músculo liso digamos, de todas las vías espermáticas, que antes se creían que era la próstata, no, es la vesícula seminal, y también secreta un pigmento. Este pigmento ayuda a la medicina forense, y que se detecta en un pigmento de color como amarillento, pero se detecta y florece con la luz ultravioleta, y se usa para detectar semen en medicina forense también. Además, secreta ácido ascórbico, que es un antioxidante, y bueno, algunas fosfatasas también, parecido a la próstata. Pero todas esas secreciones se ven en la luz en forma muy acidófilas, como se ven acá. Esto que estoy enseñando con el mouse son las secreciones de la vesícula, que es todo eso que estuvimos recién hablando. Distinto a la vesícula biliar, que absorbe, porque lo que hace es concentrar la bilis. Entonces no vamos a ver en la luz de la vesícula biliar estructuras, o sea, elementos acidófilos, y tampoco vamos a ver estas prolongaciones tan delgadas de la mucosa, que es muy digitiforme, estas prolongaciones que tiene la vesícula seminal, como vemos acá. ¿De dónde deriva la vesícula seminal? Deriva del mesodermo también y del conducto de Wolff. Todo lo que viene del conducto de Wolff, que viene del mesodermo intermedio, tiene el mismo tipo de epitelio, que es un epitelio pseudo estratificado.
¿Quedó claro o alguna pregunta? Después vemos la parte de embriología y vemos la vesícula biliar. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Esto qué sería? Lengua. Lengua. Muy bien. Es lengua, entonces la pregunta del docente, si tuviéramos en el parcial, va a decir, muy bien, ¿por qué se observa lengua en este preparado? Porque lo que observamos, primero, hacia la luz es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es este que estoy enseñando con el mouse. ¿Por qué plano? Porque las primeras células, si lo vemos a mayor aumento, la primera capa es de células planas, tiene aproximadamente 5 capas de estrato. El primer estrato es el estrato, digamos que es el lúcido, donde las células son planas, pero van perdiendo el núcleo. El núcleo va siendo bien plano, no tiene estrato córneo, así que este primer estrato va a ser lúcido, después va a tener un estrato espinoso, no granuloso, y después va a tener un estrato, o sea, va a tener 4 estratos, y después va a tener el germinativo. Donde aquí, en el germinativo, cada uno de estos estratos tiene diferente forma las células, pero en general son células que pasan de cilíndrica a cúbica, de planas, cilíndricas a planas, cúbicas y cilíndricas. Las cilíndricas son las del estrato basal, que estoy señalando acá con el mouse, que apoyan sobre una membrana basal que acá, a mayor aumento, incluso se ve este hilo de color rosa que se ve acá, que lo estoy señalando con el mouse. Y acá también pueden verse figuras mitóticas y también pueden verse, bueno, algunos, sí, células mitóticas en este caso. Pero no estoy buscándola, pero no las veo. En el epitelio, otra estructura que vamos a ver que se ve perfectamente son los corpúsculos gustativos, que son estas estructuras que tienen distintos tipos de células, pero tienen células neuronales sensitivas que son los que captan el gusto, y también células de sostén, células que tienen acá como microvellosidades, y estas células conforman todos entre las neuronas y las células sensitivas esta estructura que es el corpúsculo gustativo. Estos corpúsculos gustativos no están en el epitelio, sino que van a estar en algunas estructuras que conforman el epitelio con la lámina propia, que son estas estructuras digitiformes que conforman las papilas gustativas. ¿Qué tipo de papilas podemos encontrar en la lengua? Y las papilas, estas que tienen esta como forma de cáliz, que se denominan caliciformes. ¿Por qué me doy cuenta que es una caliciforme? Por varias, digamos, estructuras que se ven. Una es la forma forma de cáliz, como se ve aquí, y además que tiene estas glándulas que se desembocan en el surco, se denomina caliciforme o circunvalada, porque tiene un surco alrededor, como si fuera una copa, donde a este surco desembocan estas glándulas serosas que se denominan de von Ebner. Estas glándulas serosas que vemos acá, que son más basófilas, solo ellas desembocan en el surco circunvalado de estas papilas gustativas denominadas caliciformes por la forma que tienen. Estas papilas gustativas siempre va a haber en el epitelio, como vemos acá, mayor aumento, estos corpúsculos gustativos. Otras papilas podemos diferenciar,
Y podríamos diferenciar papilas en forma de hongo, que se denominan fungiformes, como esta que podría estar aquí. Estas también pueden tener corpúsculos gustativos, pero no tienen un surco circunvalado. Papilas también en forma de hoja, que se llaman foliadas, que están mayormente en la, digamos, como en la orilla de la lengua, en la parte marginal de la lengua. En cambio, las caliciformes las vamos a encontrar mayormente formando la B lingual, que es como una B corta en la superficie de la lengua. Bueno, el corte tiene que pasar justo por esa parte para encontrar estas papilas caliciformes, pero bueno, la característica que tienen es estas que estuvimos diciendo. O sea, hay distintos tipos de papilas y unas filiformes que son bien finitas. O sea, 4 tipos de papilas: caliciformes, fungiformes, foliadas y filiformes. Las más abundantes son las filiformes y foliadas. Las más, digamos, en el orden de proporción, vamos a encontrar la fungiforme y por último, menos cantidad, las caliciformes. Aparte de tejido conectivo laxo debajo de este epitelio, vamos a encontrar, donde vemos abundante vaso sanguíneo, vamos a encontrar debajo digamos, el relleno de la lengua, que está conformado por músculo de tipo esquelético que se dispone en distintos haces, ¿sí? Como se ven acá. O sea, tienen distintas direcciones, paquetes de músculo esquelético que se ubican en distintas direcciones. Además de que otras estructuras que podemos encontrar y que nos pueden ayudar a identificar la lengua, el preparado de lengua, pues no solo todo el epitelio, los corpúsculos, las papilas, el músculo, que es muy característico, este músculo esquelético en distintos haces, sino también las glándulas, que hay glándulas cerosas como estas, que se denominan de von Ebner, y mucosas que no las podemos observar en este preparado, pero están. La lengua, el epitelio de la lengua deriva del endodermo. En cambio, bueno, la lámina propia deriva del mesénquima y el músculo ya deriva, digamos, también del mesodermo, pero del mesodermo paraxial, que forma parte de los somitas en la parte superior. Bueno, esta estructura, ¿qué es este preparado? ¿A qué correspondería? ¿A qué tejido y órgano correspondería? Útero. Útero. Muy bien. En la etapa secretora, porque las vemos como en serrucho. Muy bien, útero, muy bien. Es cuerpo de útero en la etapa secretora, excelente. Y esto, bueno, es debido, como su compañera lo indica, debido a estas glándulas. Las glándulas del útero son glándulas tubulares que se ramifican en la base. O sea, recuerden que esta foto corresponde al endometrio. Digamos, el útero, el cuerpo del útero está conformada, la pared del cuerpo del útero está conformada por 3 zonas: un endometrio, un miometrio y un perimetrio. El endometrio, este que estamos viendo acá, se caracteriza por estas glándulas tubulares que se ramifican en la zona basal. Ese endometrio tiene 2 partes, una parte funcional y una parte basal. La parte funcional, que es la que estamos viendo aquí, se caracteriza por no solo estas glándulas, la parte tubular de las glándulas, sino también por que tiene amplia proporción de tejido conectivo, laxo, y muchísimas capilares o arteriolas espiraladas hay
capilares, grandes proporciones de capilares que se ensanchan formando senos depende, digamos, de la etapa en que esté del ciclo ovárico o endometrial. Este endometrio va a ser la característica que va a tener esa capa funcional y que es la capa que decae durante la menstruación. Pero acá vemos como su compañera lo indicó, está en que, o sea, la posibilidad de, hay 3 etapas por la cual este endometrio funcional va a pasar. Va a tener la primera etapa del ciclo, que va a corresponder a la etapa del ciclo menstrual, va a ser la etapa menstrual. El primer día de menstruación se considera el primer día del ciclo. En esa etapa vamos a tener cómo va a ser este endometrio y va a tener muchísimos, o sea, no vamos a encontrar vamos a encontrar muy poco resto, depende de qué momento de la menstruación fue, qué día, pero va a haber unas glándulas muy colapsadas, es decir, cerradas y degradadas. También las arteriolas se cierran, espiraladas, eso quiere decir que se cierran, se colapsan y la sangre se vierte al espacio, al tejido conectivo laxo. Entonces la sangre va a estar, los glóbulos rojos van a estar inmersos en este tejido conectivo laxo y va a haber mucho infiltrado de linfocitario y estas glándulas van a estar muy cerradas, que quiere decir colapsadas. Eso va a indicar que estamos en la etapa de menstruación. La segunda etapa es la etapa de cuando empiezan a crecer nuevamente estas glándulas, que es la etapa estrogénica o proliferativa, donde las glándulas tienen una forma de túbulo, son bien tubulares. Si bien son tubulares y con ramificaciones en la base, vamos a ver la parte tubular de la glándula porque es la que está en la parte funcional. Son como bien tubitos, como están cortadas transversalmente, se ven como redondelitas, muy prolijas, el epitelio muy prolijo, un epitelio cilíndrico simple, y en este caso, la tercera etapa, que se denomina secretora o progestacional, es que las glándulas están, secretan mucus, grandes proporciones de glicoproteína, más agua, y tienen forma de serrucho, es decir, las glándulas proliferan, se agrandan y su forma, en lugar de ser un tubito, tiene forma así como de lecho o de serrucho, que es lo que se ve aquí. Y como ven, la secreción glandular se encuentra en el centro de estas glándulas. En esta etapa hay alta proporción de progesterona. Esta progesterona se está produciendo porque se formó se está produciendo en esta etapa en el ovario la ovulación, o se produjo la ovulación, y una vez que se produce la ovulación, esta alta proporción el cuerpo lúteo que se forma en esta etapa, el cuerpo lúteo, ya vamos a ver cuando veamos ovario, está conformado por células de la tequia interna y de la granulosa que se llenan de luteína y secretan, que es un pigmento, y secretan altas proporciones de progesterona y menor proporción de estrógeno. Esa progesterona es la que produce estos cambios en las glándulas. Por eso se llama etapa secretora, porque las glándulas secretan, y progestacional, porque esa secreción se debe a la alta progesterona que libera el cuerpo lúteo.
En cambio, la etapa estrogénica, que es la etapa anterior, donde las glándulas tienen forma de tubo, esos estrógenos, ¿de dónde derivan? De la teca interna y también de la granulosa, pero que todavía esa teca interna no se transforma, porque no se produjo la ovulación, no se transformó en cuerpo lúteo. Y la alta proporción de estrógenos produce la proliferación de esas glándulas. La regulación del ciclo ovárico y que impacta en el útero, que se llama también ciclo, digamos, menstrual, toda esa regulación de las hormonas va a estar implicado en digamos, el conocimiento en estos preparados, ¿sí? Lo que vemos aquí sería, acá abajo en esta foto, del lado derecho inferior, va a ser el miometrio. O sea, debajo de este endometrio vamos a encontrar el miometrio, donde, por supuesto, abunda el tejido muscular liso, músculo liso, en diferentes haces, dispuestos, aunque tendrían que tener como una circular y una longitudinal bien abundante, no se ve esa disposición y se van como ubicando, en distintas posiciones ese músculo. Aunque quiera seguir la disposición circular longitudinal, no sigue muy ordenado ese músculo, esa disposición. Entonces se ve de esta forma. Está muy desarrollado. Y lo que no se ve en esta foto es el perimetrio, que es como una cerosa. Viene a la parte, o sea, de la luz hacia afuera vamos a encontrar, entonces, de la luz el endometrio, el miometrio y el perimetrio hacia afuera, que es como una prolongación del peritoneo. O sea, derivado del peritoneo, de la misma histología que el peritoneo. Bueno, este preparado, ¿a qué correspondería? Este fácil. Riñón con Mason. Riñón con Mason, muy bien. Bueno, riñón, porque como vemos acá, a menor aumento, que no lo pudimos ver en la otra foto, a menor aumento se ven estas estructuras, los corpúsculos de Malpighi con con la capa parietal, su capa visceral y el ovillo capilar. Lo que se ve es bien que estamos en la corteza, en esta zona, por estos corpúsculos. Hay muchos túbulos también y la cápsula de tejido conectivo que está teñida con Mason. De azul. El Mason tiñe el tejido conectivo de azul, y esto es para diferenciarlo del músculo liso que puede llegar a haber o de otras estructuras. También con Mason se puede observar aquí, como vemos, la membrana basal, que como es de colágeno, y recuerden que el tejido conectivo está conformado, el tejido conectivo fibroso de esta cápsula tiene abundante colágeno. El colágeno tipo 4 de las membranas basales también se tiñe con Mason, por eso se ve acá mayor aumento. O sea que de cajón acá le van a preguntar que como la capa parietal de la cápsula de Bowman es un epitelio plano que tiene su membrana basal, se va a ver la membrana basal azul aquí. Aquí es lo que se puede ver. Esta es una arteriola que puede estar acá, y lo que se diferencia el tejido conectivo del músculo. El músculo se ve rosa y el tejido conectivo que está por afuera se ve de color azul con Mason. Bueno, y después, bueno, por supuesto que en este preparado también se van a hacer todas las preguntas inherentes a riñón, como tuvimos recién viendo,
la constitución, la función, o sea, la estructura histológica, la función y la embriología. Estos que se ven acá son, también se va a pedir diferenciar que estos son túbulos proximales, diferenciarlos de los distales, si estamos en la médula, diferenciar los túbulos colectores, como se ven acá, los grandes, acá tenemos túbulos colectores, las asas finas de Henle gruesa, que se ven más en la médula, etc. Bueno, este preparado que es fácil, ¿de qué serían? Yo me tengo que apurar porque si no... Cordón umbilical. Cordón umbilical, muy bien. Esto es re fácil, distinguir el cordón. Es más lo que tienen que saber de contenido que realmente lo que el preparado nos ofrece. El preparado es fácil de, digamos, de distinguir porque está conformado por una vena y dos arterias. El relleno es un tejido conectivo, digamos, que se denomina embrionario, que tiene abundante, que se denomina gelatina de Wharton porque tiene abundante ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano que atrae muchísima agua. También tiene fibras y también tiene otros proteoglucanos, o sea, también tiene proteoglucanos, pero el ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano, es altamente sulfatado y grande, está en alta proporción, por eso tiene como esa consistencia gelatinosa. Acá lo que vemos, esto es seguramente un vestigio de lo que es el cordón umbilical, el alantoides. Y acá tenemos entonces dos arterias. ¿Cómo sabemos que primero, histológicamente son arterias? ¿Por qué? Porque tiene un amplio desarrollo del músculo. Por supuesto, acá también se le va a preguntar características y túnicas que tienen las arterias y las venas y su diferencia. Las tres tienen, tanto las arterias como las venas tienen una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. El caso de las arterias, lo que está desarrollada es la túnica media, que está compuesta por amplia proporción de músculo liso y puede tener, depende del tipo de arteria, en este caso no tiene tan desarrollada la cantidad de fibras elásticas. Pero hay músculo liso y fibras elásticas. La íntima, que está conformada por un endotelio y una limitante interna, un endotelio, un subendotelio y una limitante interna. La capa media, que tiene las capas de células musculares lisas y fibras elásticas, y la adventicia, que tiene un tejido conectivo laxo, que acá no se ve. Eso es el caso de las arterias. Y estas arterias particularmente llevan sangre carboxigenada, a diferencia de las arterias, del resto de las arterias comunes del cuerpo, salvo también las arterias pulmonares, que también llevan sangre carboxigenada. Que también se le puede preguntar, ¿qué otras arterias llevan sangre carboxigenada además de estas? Se le puede preguntar, y la vena, que está aquí, ¿qué característica tiene? Que histológicamente es vena, aunque lleva sangre con alta proporción de oxígeno y nutrientes, y la diferencia histológica con las arterias es que la vena tiene menos desarrollada la capa muscular, por lo tanto la luz es mucho más grande, el calibre de la luz es más grande, y lo que tiene desarrollada es la adventicia, que como se mezcla con el tejido conectivo que lo rodea, no se aprecia. Y acá se les va a preguntar la circulación fetoplacentaria, que, bueno, si tengo tiempo, vemos una diapositiva y la repasamos, pero la vimos la semana pasada. El epitelio que está por fuera, acá primero a menor aumento, que se ve oscuro, este epitelio, es el amnios.
¿sí? Es un epitelio plano y rodea al cordón, ¿sí? Acá se ve perfectamente que es un epitelio. Bueno. Se le puede preguntar, bueno, algunos detalles embriológicos, que, bueno, antes formaba, cómo se formó el cordón umbilical, que antes se formó como un pedículo de fijación, luego estaba separado del saco vitelino y del conducto vitelino, y luego, digamos, como que incorporó al conducto vitelino en un principio y después se separó de él de nuevo. O sea, como que lo que quedó fue un vestigio de esta estructura que es el allantoides. Bueno, esta foto de este preparado, ¿qué les parece que es? Es bastante difícil, pero bueno. Vejiga. Vejiga, sí. Esta, como la tienen, o sea, si bien ya se la conocen de memoria porque es una foto que está en el atlas, es vejiga porque lo que tienen que tener en cuenta es el epitelio superficial, que es un epitelio estratificado de transición, y las células que lo conforman son células que tienen como una convexidad en su superficie, convexa, así como redondita, y esa estructura convexa protruye hacia la luz, como se ve, una membrana plasmática muy desarrollada, muy ancha, digamos, tiene como 300 angstroms esta membrana plasmática, cuando una común tiene 80, y eso es debido a, también a la alta proporción de estas estructuras hexagonales proteicas que conforman la parte de la membrana, y que está, digamos, cuando se extiende, primero para contener la alta tensión superficial, que cuando hay amplia proporción de orina y estas células que se denominan umbrelas, que son como paragüitas cerrados cuando no hay alta reserva de orina, esas células, la membrana plasmática de esas células están como arrugadas, como si fueran paraguas cerrados. Cuando la vejiga está llena, esas células se expanden como un paraguas abierto, y esas cantidad de proteínas hexagonales quedan expuestas a la superficie en mayor proporción para evitar, digamos, que la orina ingrese adentro, digamos, de los otros tejidos y sea contenida. Eso se puede lograr gracias al gran desarrollo de la membrana plasmática y sus características proteicas, su amplia proporción de proteínas. Estas células se ven también aquí, bien redondeadas, y tienen varios estratos, como se ve aquí. La lámina propia, que se ve luego de este epitelio, y una muscular, por supuesto no hay muscular de la mucosa acá, y una gran muscular muy desarrollada, que tendría que tener una longitudinal, circular longitudinal, pero que también no se pueden distinguir estas tres, direccionamiento de la musculatura, aunque se ve muy desarrollada. La otra estructura que se ve acá, que impacta, es un corpúsculo un receptor de la vejiga, que es receptor sensorial, y que nos permite receptar la tensión superficial. Eso puede estar o no, este tipo de receptor, que es igual a lo que están en la piel, ¿sí? De Batter-Pacini se denomina,
Estos y también abundan en la piel, pero en la dermis profunda. Acá también porque receptan la tensión. Se denominan de Batteri-Pacini y el centro que se ve acá de este receptor sensorial corresponde al corte del axón de las neuronas. El resto son células que forman la cápsula de este receptor de Batteri-Pacini que conforma como si fuera una catáfila de cebolla, envuelven al axón, a este axón, y son células de sostén. Y luego tiene una cápsula de tejido conectivo. Bueno, este preparado que también puede, digamos, puede también uno confundirse con otro del epitelio, digamos, de otro sistema. ¿Qué sería acá? Uréter. Uréter, muy bien. ¿Por qué uréter? Primero, el uréter, recuerden que lo que se puede confundir es con conducto deferente, que es un conducto, digamos, que pertenece al un órgano de conducción que pertenece al sistema genital masculino. ¿Por qué podría confundirse? Porque es una estructura tubular muy similar al uréter. Hay que diferenciar entre uréter y conducto deferente. ¿Cuáles son las diferenciaciones de ambos? Primero, el epitelio, como vemos acá. El uréter tiene un epitelio estratificado, se denomina de transición, pero es estratificado. O sea, tiene muchas capas. Eso es lo primero que tienen que ver. En cambio, el conducto deferente es pseudo estratificado. O sea, tiene solo digamos, recuerden que pseudo estratificado quiere decir que algunas células son altas y el núcleo está más arriba respecto a la membrana basal, y otras células son más bajas y están más cerca de la membrana basal y le da la apariencia de estratificado, pero no es que tiene más de dos estratos, tiene un solo estrato, nada más que parece estratificado. En cambio acá se ve y se resalta que el epitelio es estratificado de transición por los cambios que, al igual que la vejiga, que experimenta ese epitelio debido a los cambios fisiológicos en este caso, del uréter. En el caso de la vejiga, donde las células pasan de ser como triangulares, así como trapezoidales, o como si fuera un triángulo con la base trunca, o con el extremo trunco, perdón, dada vuelta, pasan a ser planas. Acá lo mismo, pasa de ser unas células superficiales de forma de pirámide trunca, con el ápice truncado hacia abajo y la base hacia arriba, bien convexas, pasan de esa forma a ser células planas. Eso es lo que, esos cambios fisiológicos es lo que dan el nombre al epitelio, que se denomina epitelio de transición. Pero es un epitelio que tiene muchas capas, que no lo van a ver en el conducto deferente. Otra diferencia, bueno, la luz, por supuesto, es festoneada debido a digamos, a que se pliega mucho la mucosa, que es el epitelio junto con la lámina propia. La lámina propia es, digamos, el tejido que está como debajo de todos los epitelios, pero esta es bastante abundante. Y la otra característica que tiene, acá la lámina propia es abundante, y el músculo que se dispone, digamos, en forma longitudinal, circular y longitudinal, distinto al tejido digestivo,
es bien delgado, o sea, no tiene una capa muscular muy desarrollada. En cambio, el conducto deferente, ya van a ver que el músculo es el triple de desarrollado, de significativo respecto al uréter. Es muy, muy, muy desarrollado. Eso va a hacer que en el conducto deferente la luz sea mucho más cerrada y no tenga tanta prolongación. Sí, bueno, espero que tengamos una foto. Bueno, y luego tenemos una adventicia hacia afuera. El uréter los uréteres son pares y desembocan en la vejiga, a donde, que lo estuvimos viendo recién, a donde se reserva, que es reservorio de la orina. La vejiga, me olvidé decirle, lo pongo acá, el epitelio de la vejiga deriva del endodermo de esta estructura que derivó del intestino primitivo, que se llama seno urogenital. Del endodermo del seno urogenital de la parte vesicouretral, de allí deriva el epitelio de la vejiga. Solo el epitelio. El resto deriva, por supuesto, del mesodermo. En cambio, los uréteres derivan, no tienen el mismo origen embriológico que la vejiga, ya que estos ya derivan del mesodermo. Después vemos la parte embriológica. Bueno, esto, porque se me está haciendo tarde y no voy a llegar. Esta foto, ¿a qué pertenece este tejido de esta foto, de este preparado? Riñón. A riñón, es muy fácil, riñón, pero está teñido con paz. Es para observar, en este caso, primero, bueno, en el caso del glomérulo, se observan la membrana basal del epitelio de la capa parietal de la cápsula de Bowman y la membrana basal bien desarrollada que tienen la ranura de filtración y que estaría acá donde están los podocitos y los vasos sanguíneos. También para observar, las membranas basales de los túbulos y el ribete en cepillo, que son las microvellosidades, digamos, el glucocáliz aumentado debido a las microvellosidades que tienen los túbulos estos proximales. Donde no se ven estas vellosidades y el glicocáliz es en los otros túbulos que no son proximales, como en estos que son túbulos distales, acá va la diferencia, o los túbulos colectores. Bueno, el resto son las mismas preguntas que se hacen siempre. Bueno, este preparado, ¿a qué correspondería? Esófago. Esófago, muy bien. ¿Por qué es esófago? Porque, lo primero que tenemos que observar es el epitelio, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, acá lo observamos a mayor aumento, con todas las capas que hemos visto antes también, similares a los que vimos en la lengua. La lámina propia. Esta estructura que vemos acá, que la estoy señalando con el mouse, corresponde, y que acá está mayormente corresponde a la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa está muy desarrollada en el esófago y se dispone en bandas, circular interna y longitudinal externa, pero este amplio desarrollo hace que se vea de esta forma, ¿sí? Es muy acidófila y se ven los haces musculares lisos de la muscular de la mucosa muy significativos y muy prominentes. O sea que acá este sería el límite de la mucosa. Acá tenemos otra estructura que nos
hacer diferenciar la mucosa y la submucosa es estas glándulas, y que sea esófago, que son glándulas mucosas que se hallan en la submucosa. ¿Ven? Estas glándulas mucosas, que se denominan cardiales, están en la submucosa. Esperen un ratito que voy a... no se mueve. Bueno. Entonces, quería sacar el WhatsApp de acá porque parece que un cartel, pero bueno. Entonces, volvamos. Tenemos la mucosa del esófago, que está conformada por el epitelio plano estratificado, la submucosa, que es, digamos, la lámina propia, y la mucular de la mucosa. Todas estas tres túnicas, epitelio, lámina propia y mucular de la mucosa hiperdesarrollada, es característica en la mucular de la mucosa hiperdesarrollada del esófago, además del epitelio plano estratificado. La otra característica es que en la submucosa, como vemos acá, se encuentran glándulas mucosas, acinos, que son mucosos. Estos acinos compuestos desembocan, por supuesto, en la superficie y toman el nombre de glándulas cardiales. Están en la submucosa, como vemos acá. Y aquí tenemos la mucular propia, donde tenemos una circular interna, un músculo, por supuesto, de disposición circular interna, y otro de longitudinal externa. Este músculo, el tipo de músculo, va a depender de en qué parte del esófago, digamos, sea el corte, ya que la primera porción del esófago tiene músculo tipo estriado. Si lo dividimos en tres, el esófago es un órgano tubular que tiene aproximadamente 20 centímetros de largo y o 15, y en esta estructura alargada, tubular, si la dividimos en tres, la primera porción va a ser de músculo esquelético o estriado. La segunda porción va a tener una mezcla de músculo esquelético y músculo liso, y la tercera porción va a ser de músculo liso. O sea que nos tenemos que fijar a mayor aumento cuál es el tipo de músculo, si tiene, digamos, cómo tenga la disposición los núcleos. Recuerden que los núcleos de músculo de tipo esquelético, primero el músculo esquelético es multinucleado y tiene varios núcleos alrededor de estas fibras o haces musculares. En cambio, el músculo liso tiene uno solo alargado. Eso nos va a permitir discernir, aparte de las estriaciones, que son más difíciles de ver, en qué parte estaría el corte del esófago. Y esta musculatura, que es muy desarrollada, permite el paso del bolo alimenticio a través y que se conduzca fácilmente, además de las glándulas que permiten la lubricación de este bolo, que ya empezó a digerirse en la primera porción del tubo, que es la boca. Bueno, y la orofaringe te pasa eso. ¿Por qué no pasa esto? Profe, yo tengo una consulta. Sí. En el esófago tenemos una porción que sería supradiafragmática e infradiafragmática. La superior sería adventicia y la inferior sería serosa. ¿Cómo es? El esófago tiene adventicia, y en la última porción, el esófago tiene adventicia. ¿Solamente adventicia? No sé si la porción de la parte que vos me decís superior e inferior tiene... Me parece que sí, pero me quedó la duda, nunca lo investigué, porque me lo preguntaron en un parcial en el primero y creo que me lo diferenciaron.
Bueno, qué pregunta. Para un parcial. La primera porción puede ser adventicia y las porciones más inferiores son re difíciles de tener, porque ni siquiera en este preparado lo podemos ver. Corresponde a una, digamos, a una porción que tiene como si fuera un peritoneo, digamos, que ya tiene un mesotelio, un epitelio plano con un tejido conectivo. Bien, igualmente lo voy a buscar por las dudas, pero sí. Pero no lo he visto en el libro, no lo he visto, pero lo voy a chequear. No lo dice. En el libro no lo he visto. Sí, yo tampoco, pero me quedé con la duda por las dudas. Y no me traje mis apuntes y mis libros, no me los traje, pero lo voy a chequear, prometo chequearlo. Voy a ver, bueno, acá hay varios libros donde estoy, pero no para tiempo ahora. Bien, pero sí, después prometo chequearlo. Perfecto, gracias. Me parece que la primera porción pequeña puede ser adventicia y después la otra ya tiene un peritoneo común. Bueno, a ver la próxima. No sé por qué está trabado esto. A ver. ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, a ver. Esto preparado es fácil. ¿A qué sería esto? Intestino, la parte de yeyuno. Intestino, muy bien. Yeyuno o ilion, más bien yeyuno, porque el ilion tiene esta cosa más delgada, pero puede ser yeyuno o ilion porque intestino delgado, primero por las vellosidades que se ven que son como dedos, digitiformes, donde tienen un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, como se ven acá, teñido con hematoxina y eosina. Estas células bien claritas, globosas, son las células caliciformes. El resto, entre medio de esas células caliciformes tenemos células cilíndricas. Estas células cilíndricas tienen microvellosidades formando lo que se denomina chapa estriada, que acá no la podemos observar, pero si estuviera teñido con paz, podríamos observar mejor lo que es la chapa estriada, debido a que el glicocáliz queda aumentado y se ve bien. Pero acá lo que se observa bien claritas son las células caliciformes. Por otro lado, tenemos otra estructura que nos indica que es intestino delgado, son estas células, que son las células de Paneth, que están acá abajo, que son las que secretan lisosima, toman una coloración, la lisosima, muy rojiza, indicando estos gránulos con estas enzimas bactericidas. Y acá tenemos estas estructuras que están acá abajo, que tienen el mismo tipo de epitelio que el epitelio superficial, son las glándulas que se denominan glándulas de Lieberkühn y que, digamos, como una depresión del epitelio que llega hasta la muscular de la mucosa, que es la que estoy señalando con el mouse. Debajo, bueno, entonces la mucosa comprende la muscular de la mucosa, la lámina propia y este epitelio, que es el epitelio superficial, que ya dijimos las características, y acá tenemos
submucosa, que en este caso puede ser yeyuno ilium, debido a que si fuese duodeno, ¿qué tendría que haber en esta submucosa? Está conformado por tejido conectivo laxo. Las glándulas de Brunner. Claro, las glándulas de Brunner, que son glándulas mucosas, que se encuentran en la submucosa y se distinguirían porque son glándulas que secretan mucus, son muy significativas y se observan perfectamente. Por lo tanto, no es duodeno, es yeyuno ilion. Y la otra estructura que vemos acá son estos plexos, los plexos nerviosos que están en la submucosa, que es el de Meissner. Acá lo que no se ve es la muscular propia, que tiene una distribución circular interna, longitudinal, externa, y que entre ambas tendríamos el plexo nervioso de Auerbach. Por supuesto, los plexos nerviosos, como ya lo vimos antes, se pueden observar porque están conformados por cuerpos de neuronas ganglionares, por células de sostén, o sea, que se ven sus núcleos, se tienen sus núcleos y su citoplasma, células de sostén, que son células de la glía, y por filetes nerviosos. Por eso los vemos. Los mejores, digamos, de distinguir, o los más fáciles de distinguir, son los de Auerbach, entre medio de las musculares, pero acá podemos observar este y este que se observan perfectamente. Estos son vasos sanguíneos que corresponden a este tejido conectivo denso de la denso de la submucosa. Bueno, ¿esto qué sería? Testículo. Testículo, muy bien. El testículo es muy fácil de distinguir debido a que, digamos, es un órgano que por fuera, que no está visto acá menor aumento, está rodeado de la túnica albuginea, tiene una túnica. Luego, bueno, que es una túnica fibrosa, después tiene una túnica vaginal y ahí tiene digamos, una separación en lobulillos por tabique de tejido conectivo, y esos lobulillos, dentro de esos lobulillos puede haber de 3 a 4 túbulos seminíferos, que son estos que se ven aquí en menor aumento. Estos túbulos están conformados por un epitelio estratificado, heterogéneo, donde las células asientan sobre la membrana basal. Acá también puede haber alguna que otra célula, puede haber medio epitelial, pero donde más abundan es a partir del epidídimo, pero puede haber alguna célula epitelial. O sea, esto que está suelto puede ser debido a eso. Y lo que acá tienen que distinguir son todas las células de este epitelio heterogéneo. Aquí se observan, por supuesto, lo más fácil de distinguir son las colas de los espermatozoides, que son bien delgadas y acidófilas, las cabezas de los espermatozoides, que se ven, y esta es la luz. Respecto a la parte de desde la membrana basal hacia adentro, tenemos que observar las más pequeñas, bien, bueno, no se ve muy bien acá, pero las espermatogonias, que son con un núcleo pequeño y pinótico, o sea, la cromatina está bien condensada, comparativamente con las células de Sertoli, que están también en la parte basal, conformando el estrato basal y separándolas del abdominal, donde están el resto de las células, que desde el espermatozoide tipo 1, 2, espermátide y espermatozoide. Bueno, las células más grandes y donde se ven los cromosomas ya espiralizados, acá la ADN se duplicó en los espermatozoides tipo 1,
que sufren la meiosis 1, después tenemos entre espermatozoide tipo 2 y espermátide inmadura, no podemos distinguir, pero puede ser alguno de estos que se ven aquí, y bueno, podemos verlo en otro preparado, los espermatozoides que sí se ven en estas colas. Te vas a preguntar origen embriológico de los testículos. Recuerden que los testículos se forman en las crestas urogenitales, en el mesodermo de las crestas urogenitales, en la cresta genital, que está rellena del mesodermo intermedio y tapizada por un epitelio celómico. De ese epitelio celómico se forman cordones, los cordones sexuales primarios, que después se transforman en secundarios, y esos cordones van a envolver a las espermatogonias que derivan del endodermo del saco vitelino. Las espermatogonias que derivan del endodermo, del epitelio del saco vitelino, migran y se ubican en este mesodermo intermedio, y esas espermatogonias son rodeadas de estos cordones, y estos cordones van a dar origen a lo que son las células de Sertoli. O sea, las células de Sertoli derivan de los cordones sexuales que se formaron a partir del epitelio celómico. El resto viene del mesodermo, ¿cierto? Las túnicas derivan del mesodermo. Bueno, bueno, por supuesto que ahí se le va a preguntar meiosis, etc. Bueno, ¿este preparado de qué sería? Es fácil. Ovario. Ovario, muy bien. A menor aumento, acá en el extremo inferior izquierdo, encontramos este ovario es muy particular porque, y los que tienen ustedes, porque todas estas fotos son sacadas de los preparados de la cátedra, por eso se los traje acá porque es más fácil, incluso para ustedes, hacer el diagnóstico. Este ovario corresponde a una rata seguramente, sí, porque las ratas son multíparas y ovulan, tienen varias ovulaciones al mismo tiempo, que es distinto al humano, donde hay una sola, se produce normalmente la maduración de un folículo al mes, como folículo de Graf. En cambio acá tiene varios, ¿sí? Que son estas estructuras. Los folículos que se ven aquí, digamos, varios folículos de Graf, que son estos que estoy mostrando con el mouse. Y otros folículos que están bastante crecidos, como este y este. También hay folículos primordiales, como se ven acá abajo, estos. Pero bueno, esta cantidad de folículos de Graf hace que tengamos la diferencia de hacer distinguir y de saber ver que esto no es un humano, sino de rata. Esta estructura grande que se ve acá y que también la vemos acá abajo corresponde al cuerpo lúteo, y también puede haber 2 o 3 cuerpos lúteos. Al haber varias, al producir una multiovulación, la rata es distinto del humano. Recuerden que, bueno, acá tenemos entonces, estos son folículos ya Graf, porque el folículo Graf, ¿qué característica tiene? Tiene el ovocito, que está rodeado de una capa de células foliculares que forman como una corona, que se denomina corona radiada. O sea, primero el ovocito tiene su membrana plasmática y una zona aumentada de glicocális, que se denomina membrana pelúcida. Después de la membrana pelúcida tenemos una corona de células foliculares que la separa del antro folicular. Eso forma el cúmulo óforo. Todo eso no lo podemos ver acá, pero tienen que saber que está, ¿sí? Y luego tenemos otra capa de células foliculares afuera, como se ve acá, y la teca interna, que es más celular, y la teca vascularizada, y la teca externa, que es más fibrosa. Acá podemos ver un folículo en crecimiento donde todavía no se formó el antro, pero tenemos el ovocito, el citoplasma
del ovocito, el núcleo, este es citoplasma, citoplasma, núcleo, la membrana pelúcida alrededor, no sé muy bien, pero bueno, acá no se observa bien la membrana plasmática, la membrana pelúcida tampoco tendría que ser más acidófila. Y esta que son la capa de la granulosa, todavía no se formó el antro folicular que va a separar en dos esta capa de granulosa y va a dar origen a una parte que va a rodear el ovocito, que se va a denominar corona radiada porque tiene forma de corona, y a la otra capa de células granulosas que va a estar por la parte externa de este antro folicular, y luego la teca interna bien celular que se ve acá, no se ve la vascularización, pero tiene abundante vaso sanguíneo, y la capa externa, la teca externa, que es más fibrosa. Este sería un folículo en crecimiento y esto sería un folículo primordial porque tiene el ovocito, su núcleo y una capa de células foliculares planas, nada más. Acá no hay membrana pelúcida formada todavía. Y acá tenemos un ovocito primario donde esta capa de células planas se transformó en células cúbicas y recién empieza a formarse ahora la membrana pelúcida. Una salvedad. Recuerden que cuando, digamos, la cantidad de células, digamos, no de esperma, sino de ovogonias que llegan también a las crestas estas, genitales durante la migración y que llegan y se ocupan en esta etapa indiferenciada. Cuando se forma el ovario embriológicamente, recuerden que el ovario, al igual que el testículo, deriva también de las crestas urogenitales del mesodermo intermedio. Esa cresta también acá en el ovario está tapizada hacia afuera por un epitelio celómico que también van a formar los cordones sexuales primarios y luego los secundarios. Va a tener la misma etapa que se va a llamar indiferenciada de la formación del testículo. La cantidad de ovogonias que llegan del endodermo, del saco vitelino hasta esta cresta, son aproximadamente 5 millones. A los 3 meses de edad de vida intrauterina de la mujer, el ovario ya pasa de tener 5 millones, allí puede conservarse los 5 millones, pero a partir de los 3 meses hasta el 9º mes de desarrollo que se produce el parto y la bebé, digamos, mujer, nace, en el momento del nacimiento, desde ese momento de los 3 meses hasta el nacimiento, pierde aproximadamente 4 millones de ovocitos, de ovogonias. Esos ovocitos primarios, estos primordiales, sufren atresia folicular. O sea, de 5 millones pasan a 1 millón. En el momento del nacimiento, el ovario de una mujer, estos son datos que tienen que saber, tiene aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de ovocitos. De ovocitos en el momento del nacimiento. ¿Cómo van a estar esos ovocitos en el momento del nacimiento? Van a ser ovocitos, todos van a ser primordiales, van a ser como este. Y ¿cuántos va a haber en el ovario de la mujer? Va a haber entre 800.000 y 1 millón. ¿En qué estadio de división celular van a estar estos ovocitos? Van a estar detenidos en prófase de primera división meiótica, en el diploteno de la primera división meiótica y en prófase. ¿En qué momento va a completar la primera meiosis? Cuando durante la adolescencia, cuando empiecen las unidades de la folícula estimulante a aumentar en la hipófisis, en la adenohipófisis, allí va a empezar uno por mes, va a empezar a crecer y se va a reanudar la primera división meiótica.
se va a reanudar y se va a completar esa primera división meiótica en el momento de la ovulación. O sea, 24 horas antes de la ovulación ya empieza a completarse esa primera división meiótica y pasa a la segunda división meiótica en las trompas ováricas. Allí en las trompas queda detenido el ovocito en la metafase de la segunda división meiótica. Hasta este momento se formó, estas divisiones meióticas formaron un cuerpo polar que es diploide, que se ubica en el área, digamos, perivitelina, en el espacio perivitelino, es decir, entre la membrana basal de la célula folicular y la membrana entre la membrana pelúcida y la membrana plasmática del ovocito. Ahí se ubica, entre la membrana pelúcida y la membrana plasmática, ese espacio que se llama espacio perivitelino, ahí se ubica el primer cuerpo polar, que es, ese primer cuerpo polar es diploide y se formó por el resultado de la primera división meiótica. Entra en segunda división meiótica y queda detenido después de la ovulación y en las trompas en metafase de la segunda división meiótica, y esa fase, esa segunda división va a completarse solo si ese ovocito es fecundado. Si es fecundado, se va a completar esa segunda división meiótica. ¿Y qué va a suceder? Se va a formar el segundo cuerpo polar, que va a ser haploide, y el primer cuerpo polar, que se va a duplicar. Entonces, eso nos va a dar indicio a 3 cuerpos polares que van a ser, digamos, inviables, y una sola célula haploide, que va a ser este ovocito, digamos, secundario. O sea que, pero todo eso lo tienen que saber si les toca ovario, por supuesto, ¿no? Este cuerpo lúteo se forma después de la ovulación, debido a los tejidos que quedan remanentes. ¿Cuáles tejidos? Del folículo ovárico, la teca interna y la granulosa, se transforman ambos, se llenan de lípidos, se llenan de glucosa, empiezan a secretar progesterona en alta proporción y en menor proporción estrógenos, y se llenan de un pigmento que se llama luteína, de color amarillo. Por eso, en fresco, el cuerpo lúteo tiene color amarillo y es alto secretor de progesterona. Esta es la progesterona que incide en el endometrio en la etapa progestacional o secretora, que vimos que estaban las glándulas en forma de serrucho. Bueno, y se ve aquí. A mayor aumento, vamos a ver qué pasa si no hay este cuerpo lúteo. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Se mantiene aproximadamente 12 a 14 días, depende si no hubo fecundación. Si no hubo fecundación, este cuerpo lúteo se transforma estas células se mueren por apoptosis, se destruyen, y es ocupado, esas células, por tejido fibroso conectivo. Por eso se transforma en lo que se denomina cuerpo albicans. Ahora, si el ovocito no fue fecundado. Si fue fecundado, este cuerpo lúteo se mantiene por aproximadamente 4 a 6 meses del embarazo. Lo mantiene la gonadotrofia coriónica, y luego, a partir de los 6 meses de embarazo, ese cuerpo lúteo degenera, porque lo suple a la secreción de hormonas, no solo progesteronas y poca cantidad de estrógenos, sino que el cuerpo lúteo también secreta, por ejemplo, unos factores de crecimiento y otros factores
como algunas tiroxina, por ejemplo, también. Pero bueno, se suple por este cuerpo lúteo, la función lo suple la placenta. Bueno, esto, antes queda un poquito tiempo. Este preparado, ¿de qué tejido se correspondería? ¿O a qué órgano? Intestino compás. Intestino también, intestino delgado, también sería un yeyunoilion, pero está compás, muy bien, exactamente, intestino compás. Se ven también las vellosidades, se ven las glándulas del Lieberkühn. Acá todo esto sería la mucosa, y aquí tendríamos la submucosa. Se ve muy bien teñido el ribete, la chapa estriada, perdón, acá se ve bien, digamos, se distingue bien color fucsia, digamos, o púrpura, o violeta en este caso, y las células caliciformes. O sea, en realidad la parte superior correspondería a la chapa estriada, que son el conjunto de microvellosidades con su glicocáliz aumentado, y el mucus de estas células caliciformes. También se observa muy bien aquí la membrana basal, que se ve acá como un hilo, debido a la gran cantidad de glicoproteínas que también la conforman. Bueno, y después todo lo que uno preguntó sobre el intestino primitivo, el epitelio que deriva del endodermo, y particularmente el intestino, el yeyunoilion, de qué parte viene. Acuérdense que el intestino primitivo se divide en anterior, medio y posterior. Esta parte derivaría del intestino medio, y el duodeno derivaría del intestino anterior. Bueno, este preparado, ¿de qué sería? Hola. ¿Placenta puede ser? Placenta, muy bien, placenta, ojo con la placenta. Fíjense, acá tendríamos estas estructuras que son las vellosidades. ¿Por qué es placenta? Porque vemos estas estructuras que son como islotes rodeados de, digamos, como un espacio que en realidad estaría rodeado de sangre materna. Estas serían las vellosidades. Todas las vellosidades que vemos son terciarias. ¿De qué tejido están conformados? Acá está mayor aumento, están conformadas por el sincitio trofoblasto por afuera, el cito, que acá no lo vemos porque se absorbió, porque en las vellosidades ya casi se absorbe, las vellosidades maduras que son terciarias se absorbe el cito, quedan vestigios del citotrofoblasto. Tenemos el relleno de estas vellosidades que es tejido conectivo laxo, que corresponde lógicamente al mesodermo extraembrionario, y también tenemos vasos sanguíneos capilares que corresponden a capilares que tienen sangre del embrión por acá adentro. Estos glóbulos rojos que se ven acá corresponden a sangre del embrión. Afuera vamos a tener las lagunas, toda esta parte blanca corresponden a las lagunas o al espacio intervelloso que está bañado de sangre materna. O sea que estos glóbulos rojos corresponderían a la sangre de la madre. Por lo tanto, aquí tendríamos la barrera placentaria. ¿Por qué? Porque la sangre materna no se mezcla con la sangre del bebé que va por adentro de estos capilares que están dentro de las vellosidades. ¿Por qué? Porque tenemos el sincito trofoblasto, el cito, el mesodermo extraembrionario y el endotelio de los capilares del embrión, que separa la sangre materna de la sangre fetal. Por otro lado, acá tenemos otra parte de estas vellosidades se forman a partir del corion, de la capa coriónica, que pertenecerían al corion frondoso. Este corion, el que lo forma, es el trofoblasto
del citotrofoblasto del embrión. En cambio, la otra parte de la placenta, esta que se llama decidua, es el endometrio que debido a la invasión de este trofoblasto, a ese endometrio se produjo estos cambios muy significativos del endometrio basal, de la capa funcional del endometrio, en este caso formando esta decidua que se denomina decidua basal, y que sabemos que es decidua porque las células estas que se ven acá bien claritas con un núcleo prominente, y son células ovaladas, con un núcleo bien oscuro, y son células claritas porque tienen amplia proporción de lípidos y glucoproteínas, se denominan células deciduales y son células que se diferenciaron a partir de células mesenquimáticas del tejido conectivo laxo de esa capa endometrial. Además, esta zona acidófila corresponde a depósitos de fibrina, que es bien acidófilo para evitar que el sangrado, digamos, de este endometrio. Esto entonces correspondería a la parte del endometrio materno comprometido para conformar la placenta, y la parte de la placenta que corresponde a la madre. Acá también se ve perfectamente. Bueno, ¿esto a qué correspondería? Este preparado. Epididimo. Epididimo, muy bien. Es epididimo, recuerden que el epididimo es un solo túbulo, nada más que se encuentra súper enrollado, conforma un órgano que pertenece al sistema genital masculino y tiene un epitelio que acá parece simple, pero es pseudo estratificado con microvellosidades largas, que son estas que son forman lo que se denomina estereocilios, pero tienen la ultraestructura de una microvellosidad. Y recuerden que en el epididimo se produce la capacitación, o comienza la capacitación del espermatozoide para terminar en la vagina de la mujer. La capacitación es el recambio, digamos, primero el recambio de conformación molecular de la membrana plasmática del embrión, la activación, la fosforilación de las proteínas, el aumento de calcio intracelular, que eso produce, además, digamos, una combinación de cambios estructurales musculares que hace que el axón empiece a moverse. O sea, la cola, el eje axónico de la cola empieza a moverse. Eso es lo que se produce en la capacitación. Y además estas células producen la absorción de líquidos, de distintos líquidos y de detritos, de restos de, por ejemplo, de espermatozoides que, bueno, fueron degradados o que, digamos, no siguieron la maduración normal. Igual acá lo que se ve en el centro son todos espermatozoides. El epididimo tiene una membrana basal y tiene células, una capa de células medio epiteliales. La capa de células medio epiteliales se va agrandando a medida que vamos llegando al cuerpo y a la cola del epididimo, y es como más grande ya una vez que uno sale del epididimo y va al conducto deferente. Bueno, ¿de dónde deriva el epididimo? Deriva también del conducto de Wolff, mesonéfrico de Wolff. Yo tengo una pregunta ahí. ¿El tejido conectivo que lo rodea, de qué tipo sería? No, conectivo laxo. Conectivo laxo, bien, porque justamente en el EINAM hablaba sobre el tejido conectivo denso y no, como que no me coincidía realmente. No, va. O sea, el hecho de que acá tiene que haber algunas células inmunes, y como miren, ustedes ven esto acá, esta parte de la foto, digamos, puede haber un poco de tejido denso y un poco, siempre tiene que haber un
poco de tejido laxo, porque esto es un epitelio. Y este es un epitelio el que conforma, y por una cuestión de principios, el epitelio se tiene que nutrir de un tejido conectivo laxo que está debajo de los epitelios. Por más que sea un túbulo, este túbulo tiene un epitelio. Puede tener una capa de tejido conectivo laxo y después puede tener una mínima cantidad de tejido denso, pero el tejido conectivo laxo tiene que tener, porque tiene que tener, digamos, vasos sanguíneos que puedan nutrir a estas células epiteliales del epidídimo. O sea, por el principio de la histología. Me olvidé decirles en el testículo que no se veían, perdón, vuelvo y me acordé acá, que entre medio, en el intersticio, acá tienen, recuerden que no me detuve, tenemos las células de Leydig intersticiales en este tejido conectivo y vasos sanguíneos, ¿no? Muchos vasos sanguíneos, y estas células que están acá son las células de Leydig, bien acidófilas porque son las que secretan testosterona que derivan del colesterol y derivan de síntesis de lípidos. Volvemos. Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, esto, espero que si se quedan 5 minutos más o están muy, a ver, ya se fueron muchos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, a ver, se me fue. Ay, ¿qué pasó? Acá. Le damos unos minutos más y cerramos. Por mí sí, profe. Bueno, acá vuelvo al preparado. No sé cuánto nos quedan, pero bueno. ¿Qué preparado sería? A las 3:15 y a las 3:15 cerramos. ¿Qué preparado sería? ¿Estómago? Estómago, muy bien, estómago. La parte fúndica del estómago, ojo, porque recuerden que el estómago tiene varias partes. La parte del cardia, la parte fúndica y la parte del píloro, que son diferentes. Lo que tienen en común, esta es el epitelio superficial, que estoy haciendo con el mouse, que es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, que forma parte de la mucosa, pero luego también la mucosa conforman estas glándulas, que son glándulas tubulares, en el caso del pundus, es una glándula tubular simple, conformada por las paredes de esas glándulas que están muy apretadas una al lado de la otra, entre medio hay tejido conectivo laxo, tienen células parietales, que son estas gorditas, que se ven como si fueran huevos fritos de color rosa, parietales, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco fijador de vitamina B12. Después tienen parietales, después las principales, que son bien más basófilas, que son estas que están aquí, que tienen que saber diferenciar, que secretan pepsinógeno. Después tienen células mucosas, que acá se ven claritas, y células enteroendócrinas. Bueno, también vemos aquí la muscular de la mucosa, o sea, estas glándulas llegan hasta la muscular de la mucosa, que es la última túnica y que separa a la mucosa de la submucosa. Acá tenemos la submucosa que se queda abajo. Después tenemos la muscular, que tiene 3 capas: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Bueno, y una serosa hacia afuera. Oye, ¿por qué no cambia esto? A ver. Esta, ¿qué sería? Preparado, hola. 5 minutos más nomás. ¿Me escuchan? También estómago. También es estómago, pero La región pilórica.
también es región púndica, pero está teñido con paz. Ojo con eso. Acá lo que se ve es toda la mucosa y se ve que está teñido con paz porque la superficie, que son las células superficiales, epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, está muy marcado, y las otras células que están muy marcadas, muy oscuras, son las mucosas de las glándulas. Y las que se ven claritas son las parietales y las principales. Después acá tenemos la muscular de la mucosa, esta que se llama con el mouse, la submucosa, y acá se ve muy bien la musculatura muy desarrollada. Bueno, por supuesto que este epitelio deriva del endodermo del intestino entero. Acá, rápido, hacemos rápido 5 minutos más y a las 1:15 dejamos. ¿Esto qué sería? Próstata. Próstata, muy bien. Próstata, ¿cómo me doy cuenta? Por estas glándulas túbulo-alveolares compuestas, además porque estos alveolos que tienen distintos tipos de epitelio, que va de cúbico simple a pseudostratificado, pueden tener estos cuerpos amiláceos o calcoforitos que nos indican también que es próstata, y luego entre medio de estas glándulas tenemos esta fibra muscular, que es el relleno, digamos. De estas, las glándulas se clasifican de acuerdo a su posición respecto a la uretra prostática en mucosas, submucosas y principales. Las principales son las más externas. Y la próstata secreta fibrinolicina, que licúa el semen, secreta un péptido, digamos que prostático, o antígeno prostático, que es un factor proteico. También secreta ácido ascórbico, que también, al igual que la vesícula seminal, que también es un antioxidante, y fosfatasa ácida también, o fosfatasa alcalina, perdón, fosfatasa alcalina. Fosfatasa ácida y alcalina, las dos. Bueno, y deriva del endodermo del seno urogenital, de la parte membranosa. Ay, perdón. Y este preparado. Trompa uterina. Trompa uterina, muy bien. Esta es la parte probablemente de las fimbrias o ampolla, o digamos, la trompa es una estructura tubular. El extremo, que es la parte, digamos, donde están más desarrolladas estas vellosidades, el infundíbulo, la parte de las fimbrias, después viene la parte de la ampolla, después la parte, digamos, tubárica, y después la parte intramural, la que está pegada al miometrio y que se continúa con el miometrio del útero. Esta zona aparentemente es la zona de la ampolla porque tiene muchísimas prolongaciones. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple, ojo, heterogéneo. No es pseudostratificado, es cilíndrico simple, heterogéneo, donde tiene células ciliadas y células secretoras. Los cilios estos cambian de posición y de largo de acuerdo al ciclo, y el relleno es tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Tiene también una muscular hacia afuera, un músculo liso, y una adventicia. Bueno, las trompas derivan del conducto paramesonéfrico de Müller, en el mesodermo intermedio también. Esto, nos quedan 2 minutos. Estómago, región pilórica. Muy bien, estómago, región pilórica. Acá se ve
el epitelio superficial, mucosecretante, este que estoy señalando, y las glándulas estas pilóricas, que son glándulas mucosas muy espiraladas y muy enrolladas, que llegan hasta la muscular de la mucosa. Bueno, después tenemos la submucosa y la muscular propia. Bueno, también deriva el epitelio del endodermo. Y este... Cuello uterino. uterino, muy bien, donde tenemos un epitelio cilíndrico simple que pertenece al endodermis y las glándulas, que son glándulas